No es engaño si no pasó nada, dijo ella cuando encontré mensajes de texto planeando encontrarse con su ex en un hotel este fin de semana. No discutí. Solo dije, está bien, y me fui a la cama. Ella pensó que ese era el final. No lo era. Me mudé mientras ella estaba en el trabajo al día siguiente. Llegó a casa y encontró un apartamento vacío y una nota, ahora sí pasó algo. ¿Me fui? El vapor del baño me envolvió como un fantasma mientras estaba allí de pie, sosteniendo su teléfono. No lo había estado buscando. Una notificación había iluminado la pantalla, boca arriba en la mesa de café donde lo había dejado. Mike, no puedo esperar al sábado. Harbour Suites, habitación 412. Estaré pensando en ti. La sangre en mis oídos hacía un sonido como de estática. Mi pulgar, moviéndose por su cuenta, tocó la pantalla. Sin contraseña. Nunca se molestaba en ponerla cuando estaba yo. El hilo de mensajes era un mapa de ruta hacia un fin de semana al que no estaba invitado. Una semana de planificación, conversaciones sobre lo que ella usaría, lo que él extrañaba. Sus mensajes eran entusiastas, salpicados de emojis riendo y caras guiñando un ojo. Mis ojos escanearon fechas, horas. Este sábado, dentro de 2 días. La puerta del baño se abrió con un clic. Sara salió envuelta en una toalla, su piel rosada por el calor. Estaba sonriendo, buscando su crema hidratante. Nunca adivinarás lo que dijo Stasi en el trabajo hoy, comenzó, y luego se detuvo. Vio mi cara. Vio su teléfono en mi mano. La sonrisa no se desvaneció tanto como se hizo añicos y se recompuso en algo defensivo y agudo. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió plana, un tono neutral que no reconocí. ¿Quién es Mike? Un microgesto de respingo. Luego un suspiro teatral. Ah. Mike de la universidad. Te hablé de él. ¿Qué? ¿Y por qué estás planeando encontrarte con él en el Harbour Suites este sábado? Habitación 412. El color se le fue del rostro y luego regresó en 2 manchas rojas en sus mejillas. Me arrebató el teléfono de la mano, no para mirar, sino para apretarlo contra su pecho. ¿Revisaste mi teléfono? Lo vi. Es una violación masiva de la confianza, escupió, con los ojos muy abiertos por una indignación fabricada. No puedo creer que fisgonearas. No estaba fisgoneando, dije, la calma en mi voz me inquietaba incluso a mí. Estaba justo ahí. El mensaje estaba justo ahí. Y también el resto de la conversación. Ella agitó una mano como si espantara una mosca. Es solo hablar. Está pasando por un divorcio. Es complicado. Se siente solo. Solo iba a estar ahí para él como amiga. La miré, la mujer con la que había compartido la cama durante 4 años. Conocía cada curva de su sonrisa, la cadencia de su risa. Ahora, observaba a una extraña interpretar una mala obra de teatro. Dice, y cito, no he podido dejar de pensar en ese fin de semana en Miami. Tú respondiste, yo tampoco. Esta vez, no salgamos de la habitación. Recité las palabras como si leyera una lista de la compra. Esa eres tú estando ahí para él. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Se cruzó de brazos, la toalla se abrió ligeramente. No se molestó en arreglarla. Te estás tomando todo muy literalmente. Es solo coqueteo. No significa nada. Significa que hiciste un plan para encontrarte con un exnovio en un hotel. Significa que lo ocultaste. No lo oculté, insistió, su voz elevándose. Simplemente nunca surgió el tema. Y por última vez, no es como si hubiera hecho algo. No pasó nada. Ahí estaba. La piedra angular de su defensa, expuesta con una arrogancia tan absoluta y sobrecogedora que de hecho sentí que la ira abandonaba mi cuerpo. Se evaporó, dejando atrás una claridad cristalina y silenciosa. No es engaño si no pasó nada, dijo con firmeza, asintiendo como si esta fuera una ley inmutable del universo. Son solo palabras. ¿De verdad vas a hacer estallar toda nuestra relación por unos hipotéticos mensajes de texto? Por nada. La miré,
La expresión desafiante de su mandíbula, los ojos esperando a que me desmoronara, a que estuviera de acuerdo en que estaba siendo irrazonable, emocional, literal. Durante 4 años, la había amado. Había planeado un futuro en mi cabeza, un futuro con ella en el centro. Le había perdonado los malos humores, apoyado sus cambios de carrera, sido su roca cuando su padre estuvo enfermo. Y ahí estaba ella, reduciendo una traición calculada a un debate semántico. El amor que sentía no se rompió. Ni siquiera dolió. Simplemente se apagó como una luz en una habitación vacía. Respiré lenta y profundamente. La estática en mis oídos había desaparecido. Todo estaba en silencio. Está bien, dije. No fue un suspiro de derrota. No fue un gruñido de ira. Fue un simple reconocimiento final, un punto al final de una oración. Ella parpadeó. El desafío vaciló, reemplazado por la confusión, y luego por una incipiente y satisfecha complacencia. Confundió mi claridad con capitulación. Pensó que había visto la lógica impecable de su mentira. La tensión se derritió de sus hombros. Una pequeña sonrisa victoriosa tocó sus labios. Bien, dijo, su voz suavizándose de nuevo a su tono normal. Se giró y caminó hacia el dormitorio, lanzando un comentario por encima del hombro como si acabáramos de decidir qué ver en la televisión. ¿Podemos pedir comida tailandesa para cenar? Me muero de hambre. No respondí. Caminé hacia la ventana y me quedé mirando el crepúsculo que se profundizaba. Oí el secador de pelo empezar en la otra habitación. Está bien. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una fantasía alimentada por la rabia, sino como una simple lista de tareas prácticas, un inventario mental de lo que era mío. La ubicación de mis documentos importantes. El número de un servicio de mudanzas de 24 horas que había visto en un camión una vez. El saldo de nuestra cuenta conjunta, en su mayoría mi dinero. Resultó que la tormenta emocional había terminado. La limpieza sería clínica y sería absoluta. Fui al dormitorio. Estaba en el tocador secándose el pelo con el secador, tarareando. Me vio en el espejo y me dedicó esa sonrisa de nuevo, la que decía, ves, no fue tan difícil. Me metí en la cama, completamente vestido, y le di la espalda. No di vueltas en la cama. Me quedé perfectamente quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, trazando mi estrategia de salida con una precisión tranquila y quirúrgica. El último hilo que nos unía se había cortado. Ahora solo tenía que alejarme del tapiz antes de que ella se diera cuenta de que ya se estaba deshaciendo en sus manos. La alarma sonó a las 6:30 de la mañana. Sara se movió a mi lado, refunfuñando y pulsó el botón de posponer. Me quedé allí contando sus respiraciones hasta que se regularizaron de nuevo en el sueño. Luego, con la precisión de un cirujano, comencé. No la miré. Me deslicé fuera de la cama vestido con los vaqueros y la sudadera del día anterior y caminé hacia la sala de estar. Lo primero que hice fue tomar una foto de la nota que había escrito horas antes en la oscuridad, apoyada contra su taza favorita en el mostrador de la cocina, una marca de tiempo digital, una prueba para mí, más que para nadie, de que lo había hecho con calma, de que lo decía en serio. Abrí mi portátil en la mesa del comedor, la que compramos juntos en un mercadillo. Encontré el sitio web de Metro Movers, en cualquier momento, en cualquier lugar, y hice clic en el chat 24/7. Yo, necesito 2 mozos de mudanza y un camión mediano para un trabajo de 2 horas hoy. Empezando lo antes posible. Apartamento de una habitación, solo unos pocos artículos grandes. Agente, tenemos un equipo disponible a las 9 de la mañana. Yo, pagaré una prima del 50% por un equipo a las 8 de la mañana. Agente, denos 20 minutos. Transferí el depósito sin dudar. El dinero ahora era solo una herramienta para la libertad. Luego empaqué. Trabajé no con dolor, sino con una eficiencia concentrada y estéril. Tomé las 2 maletas grandes de la parte superior del armario y las llené con mi ropa, mis zapatos, mi abrigo de invierno. Dejé el suéter que ella me había tejido mal 2 navidades atrás colgado sobre la silla. Vacié mi cajón de la mesita de noche, pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social, el reloj que me dio mi padre.
Dejé las tontas tiras de fotos de fotomatón de la boda de un amigo. De la sala de estar, tomé mi PlayStation y mi portátil. Dejé la televisión que habíamos comprado juntos, los cojines que ella había elegido, la estantería que contenía principalmente sus novelas. De la cocina, solo tomé el cuchillo de chef de alta gama que me había comprado para mí y mi taza de café favorita, una negra y sencilla. Dejé la elegante máquina de espresso para la que habíamos ahorrado, la que ella usaba todas las mañanas. Dejé la cafetera también. Que se compre la suya. Los mozos de mudanza llegaron a las 8:05. Dos tipos con aspecto aburrido llamados Luis y Dave. Les di instrucciones con frases cortas y tranquilas. ¿Ese escritorio? Sí, solo el sencillo, no el blanco. La funda de la guitarra y el amplificador, por favor. El archivador gris. Eso es todo. Cargaron mi vida en el camión en menos de 40 minutos. El apartamento parecía desequilibrado. No vacío, sino incorrecto, como una sonrisa a la que le faltan dientes clave. Era una violación de la vida que habíamos construido, y la visión de ello no me llenó de tristeza, sino de un sombrío sentido de corrección. Hice un último recorrido por el baño. Mi navaja de afeitar había desaparecido del mostrador. Mi toalla faltaba del toallero. En el dormitorio, mi lado del armario era una caverna hueca. Mi maleta, la que usaba para los viajes de trabajo, había desaparecido de debajo de la cama. Me paré en el umbral de la habitación donde ella todavía dormía. Su pelo se extendía sobre mi almohada. No sentí nada. Ningún último dolor de amor, ninguna furia. Era solo una persona en una cama en una habitación que ya no era mi hogar. Cerré suavemente la puerta principal a las 8:52 de la mañana. No escuché el clic. Bajé las escaleras, le di a Luis una propina en efectivo y le di la dirección de un guardamuebles al otro lado de la ciudad que había alquilado en línea una hora antes. Luego me subí a mi propio coche. Conduje hasta un insulso hotel de estancia prolongada de gama media al otro lado de la ciudad. Pagué una semana en efectivo. La habitación olía a cítricos artificiales y aire viciado. Puse mi maleta sobre el cubrecama floral. Silencio. No era el silencio de la soledad. Era el profundo y absoluto silencio de una decisión ejecutada. El ruido blanco de su presencia, sus humores, sus expectativas, la ansiedad de bajo grado de las últimas 24 horas. Todo había desaparecido. Por primera vez en años, lo único que había en mi cabeza eran mis propios pensamientos. Encendí mi teléfono. Un aluvión de notificaciones inundó la pantalla. Un tsunami digital rompiendo contra mi recién encontrada calma. 3 llamadas perdidas. ¿Sí? Un nuevo mensaje de voz. Mensajes de texto. Sara, 9:17 de la mañana, no me despertaste. ¿Dónde estás? Sara, 9:45 de la mañana, ¿ya estás en el trabajo? Llámame cuando recibas esto. Podía imaginarlo. Ella despertándose tarde, apresurándose para ir al trabajo. El primer destello de inquietud al ver mi lado del armario. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Me di una ducha en la pequeña cabina de plástico. La presión del agua era terrible. Se sintió increíble. Cuando salí, el teléfono estaba iluminado de nuevo. Sara, 10:31 de la mañana, mi televisión no está. ¿Qué demonios? Sara, 10:33 de la mañana, te llevaste la cafetera. ¿Hablas en serio? Sara, 10:45 de la mañana, estoy llamando a tu trabajo. Sara, 10:52 de la mañana, dijeron que llamaste para decir que estabas enfermo. ¿Qué está pasando? Esto no es divertido. Pedí un sándwich club mediocre del servicio de habitaciones y me lo comí en el pequeño escritorio, viendo el tráfico en la autopista de abajo. El teléfono zumbaba intermitentemente en la cama, un insecto atrapado. Un nuevo mensaje de voz. Terminé mi sándwich, me limpié las manos y finalmente cogí el teléfono. Pulsé reproducir y lo puse en altavoz, reclinándome en la silla barata. Su voz era aguda, tensa por un pánico que apenas comenzaba a cuajar en ira. ¿Qué demonios?
¿Dónde estás? ¿Hablas en serio? Simplemente. Simplemente mueves mis cosas. Simplemente te llevas cosas por la noche. Esto es una locura. Tenemos que hablar como adultos. Llámame en cuanto recibas esto. Un pitido. El mensaje terminó. Miré la hora. 11:30 de la mañana. Estaría en su descanso para almorzar, sentada en el apartamento que ahora era solo su apartamento, rodeada por el fantasma de mi ausencia, mirando fijamente la nota. Ahora sí pasó algo. ¿Me fui? La imaginé leyéndola. Imaginé su cerebro, tan adepto a retorcer la lógica, tratando de deformar esto. Está exagerando. Está tratando de darme una lección. ¿Volverá? Pero los muebles que faltaban, el armario vacío, eran hechos demasiado sólidos para su semántica. Por primera vez, sus palabras se habían encontrado con una acción que no podían explicar. Apagué el teléfono por completo. La habitación volvió a estar en silencio. Me acosté en la cama, las sábanas rígidas extrañas contra mi piel. Cerré los ojos. No dormí, pero descansé de una manera que no lo había hecho en años. No había ninguna discusión que ensayar, ninguna herida que curar, ninguna confusión que desenredar. Solo estaba la verdad tranquila e irrevocable de lo que había hecho. El primer movimiento estaba completo. El juego para mí ya había terminado. Ella simplemente no sabía que estaba jugando sola. Durante 3 días, viví en la burbuja estéril de la habitación del hotel. No encendí mi teléfono. El silencio era un proyecto activo, y lo cultivé. Conseguí una membresía temporal en un gimnasio a 2 manzanas y fui todas las mañanas, forzando mi cuerpo hasta que estaba demasiado cansado para sentir algo más que su propio esfuerzo. Compré una cafetera nueva, una simple, y bebí de mi taza negra en el pequeño escritorio, mirando anuncios de apartamentos en línea. Era un fantasma construyendo un nuevo esqueleto, y el proceso fue pacífico. En la 4ª mañana, encendí mi teléfono. Sonó durante 1 minuto completo. Una sinfonía de miseria retrasada. 17 llamadas perdidas. 8 nuevos mensajes de voz. Innumerables textos. Escuché los mensajes de voz en orden cronológico. Mi rostro impasible. Mensaje de voz 1, día 1, 12:15 del mediodía pánico. Está bien, ya has dejado claro tu punto. Esto ya no es divertido. ¿Dónde estás? Llámame. Mensaje de voz 2, día 1, 6:47 de la tarde ira. Mi madre está flipando. Mis amigos piensan que eres un psicópata. No puedes simplemente abandonar las responsabilidades compartidas. El alquiler vence la próxima semana. Llámame ahora mismo. Mensaje de voz 3, día 2, 10:03 de la mañana confusión. Yo. Fui a ver a Mike. Le conté lo que pasó. Dijo que era demasiado drama. No me ha respondido los mensajes. ¿Es esto lo que querías? Mensaje de voz 4, día 2, 11:30 de la noche lágrimas. Un llanto crudo y desordenado. Por favor, solo vuelve a casa. Lo siento. Lo siento mucho. Fue un error. No fui. No fui. No cuenta eso para nada. Los borré todos. Luego escaneé los textos. Contaban la misma historia a la inversa. La ira desmoronándose en negociación. El último texto, enviado anoche, era una sola línea. Necesitamos hablar, por favor. Acababa de terminar mi café cuando el teléfono sonó en mi mano. ¿Sí? Dejé que sonara 3 veces y luego respondí. No dije nada. ¿Hola? ¿Estás ahí? Su voz era rasposa, delgada. Estoy aquí. Una inhalación aguda. Oh, gracias a Dios. Escucha, tienes que volver a casa. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, dije, mi voz uniforme. Me he mudado. Tendrás que cubrir el alquiler completo o encontrar un compañero de piso. Ya he hablado con el propietario.
Estoy fuera del contrato de arrendamiento a partir del 1 del mes que viene. Tiene mi información de reenvío para el depósito de seguridad. El silencio en su lado fue de asombro. No esperaba logística. Esperaba emoción. ¿Tú? ¿Ya hablaste con el propietario? Sí. Así que eso es todo. Simplemente vas a tirar por la borda 4 años por nada. Ahí estaba de nuevo. La piedra angular. Casi sonreí. No fue nada para mí. Pero no fui. Gimió, las lágrimas regresando. Cancelé todo. Te elegí a ti. ¿Eso no importa? Miré por la ventana el cielo gris. Si fuiste o no es irrelevante, Sara. Querías ir. Planeaste ir. Defendiste querer ir. Mi partida no es un castigo. Es solo una consecuencia. No es una negociación. Estás siendo tan frío, acusó, una nueva nota de histeria infiltrándose. Este no eres tú. ¿Quién hace esto? Ahora soy yo, dije simplemente. Adiós. Colgué. Bloqueé su número. El silencio regresó, más dulce que antes. El karma, como predije, se anunció a través de otros canales. Su amiga Lisa me envió un mensaje de texto desde un número que no reconocí. Lisa, hola, soy Lisa. Sara está destrozada. No está comiendo. Va a perder el apartamento. Sea lo que sea que haya hecho, ¿realmente vale la pena destruir su vida por esto? Solo habla con ella. Sé la mejor persona. Me quedé mirando el mensaje. Sé la mejor persona. Una frase utilizada exclusivamente para pedir a la parte equivocada que trague más. No respondí. Bloqueé ese número también. Una semana después, un mensaje de voz de un número desconocido eludió el bloqueo. Su voz era temblorosa, hueca. Me usó. Mike, solo quería un impulso para su ego. Ha vuelto con su esposa. Mis amigos, están diciendo que me lo advirtieron. Mi madre está tan decepcionada. Tengo que mudarme con mi prima porque no puedo pagar el lugar sola. Por favor, te necesito. Haré cualquier cosa. Tú ganas. Está bien, tú ganas. Lo borré. Tú ganas. Todavía lo veía como un juego con una puntuación, no como un puente que ella había quemado. Encontré un apartamento, un moderno apartamento de una habitación con vistas al río. Compré muebles nuevos pieza por pieza, eligiendo solo lo que me gustaba. Me sumergí en el trabajo y mi jefe, notando la repentina producción enfocada, propuso mi nombre para un proyecto importante. Empecé a salir con colegas, reaprendiendo a tener conversaciones que no giraban en torno al clima emocional de otra persona. 6 meses se disolvieron. Sara se convirtió en un recuerdo con el peso emocional de un hecho de libro de texto. El dolor fue archivado. Luego, un texto de un viejo amigo en común, Kyle, que siempre había sido decente. Kyle, hola, hombre, espero que estés bien. Para tu información, Sara sabe que estarás en el Oak Barrel para lo de Jaque mañana. Podría aparecer. Pensé que debería saberlo. Respondí, gracias por el aviso. No estaba preocupado. No sentía nada. El Oak Barrel estaba animado para ser un jueves. Jaque era el centro de atención en una mesa grande, rodeado de amigos de diferentes capítulos de la vida. Yo estaba allí, apoyado en la barra, bebiendo un whisky, riéndome de algo que mi compañera de trabajo Maya había dicho. Me sentía a gusto en mi piel. Esta era mi vida ahora. Era buena. La vi en el momento en que entró. Parecía esforzada. Su pelo estaba peinado de una manera nueva. Su vestido un poco demasiado elegante para un pub. Su maquillaje perfecto pero espeso. Escaneó la habitación, sus ojos se posaron en mí. Había una esperanza desesperada en ellos que parpadeó y murió cuando vio mi expresión, una educada pizarra en blanco. Se abrió paso entre la multitud. No aparté la mirada. Solo esperé. Hola, dijo, deteniéndose a unos metros de distancia.
olía a un perfume caro y familiar. Hola, Sara. Te ves muy bien, dijo, las palabras saliendo a borbotones. Saludable, exitoso, en paz, todas las cosas que ella no era. Gracias. No le devolví el cumplido. Tomé un sorbo de mi bebida. El silencio se alargó, gritándole. Ella respiró hondo. He estado en terapia como durante meses. Eso es bueno, dije de la manera en que reconocerías la afirmación de un extraño sobre el clima. Lo es. Me ha hecho ver todo tan claramente. Lo que hice con Mike, los mensajes, no se trataba de ti. Fue una llamada de auxilio. Era insegura. Estaba perdida. Nunca quise perderte de verdad. Sus ojos estaban muy abiertos, brillantes de sinceridad fabricada. Era un discurso ensayado. Luego, el remate, pronunciado con una sonrisa frágil. No te engañé, ya sabes. Al final. Casi me río. Ahí estaba, el último hilo aferrado de su narrativa. Incluso ahora, incluso después de todo, necesitaba ganar la discusión semántica. Dejé mi vaso en la barra con un suave clic. La miré, realmente la miré, y solo vi a una persona que una vez había sido importante. No quedaba ninguna carga, ni siquiera negativa. Te creo que estás trabajando en ti misma, dije, mi voz calmada y clara. Eso es bueno para ti, pero no tiene nada que ver conmigo. Ella se estremeció. Tiene todo que ver contigo. Tú eres la razón por la que estoy. Levanté una mano, suave pero firme. La palabra no fue dura, pero fue absoluta. Tenías razón en una cosa esa noche. Las palabras importan. Tus palabras me mostraron exactamente quién eras y lo que pensabas de nuestra relación. Mi acción, irme, fue solo yo creyéndote. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El guión estaba fallando. No me perdiste, Sara, continué, mi tono el de un hombre que expone hechos simples. Me fui. Y al irme, encontré una vida en la que no tengo que monitorear reservas de hotel o debatir la definición de respeto. Encontré la paz. Lo vi entonces, el verdadero horror amaneciendo en sus ojos. No se trataba de mi ira o mi dolor, con lo que podría haber trabajado. Se trataba de mi indiferencia, mi completo y total vacío emocional donde ella una vez vivió. Era un fantasma para mí. Volví a coger mi bebida, asintiendo hacia mis amigos. Este capítulo está cerrado. He seguido adelante. Sinceramente espero que tú también lo hagas. Pero ese es tu viaje, no el mío. La miré a los ojos una última vez, ofreciendo una verdad final y silenciosa que fue más devastadora que cualquier insulto. Adiós, Sara. Me di la vuelta y volví a la mesa. Maya me dio un codazo. ¿Todo bien? ¿Quién era esa? Me deslicé en mi asiento, el calor y la risa de mis amigos envolviéndome. Tomé un sorbo de whisky, el suave ardor un ancla agradable en el momento presente. Miré hacia atrás una vez. Todavía estaba de pie donde la había dejado, una estatua de irrelevancia en medio de la feliz multitud. Me volví hacia Maya y sonreí. Una sonrisa real y fácil. Nadie, dije. Solo alguien a quien solía conocer. Y por primera vez desde que leí ese mensaje de texto en una sala de estar llena de vapor, supe que era la verdad absoluta e inquebrantable. Historia 2. Ella alardeó de que podía dejarme en cualquier momento, así que la ayudé a irse esa noche. Ella afirmó que podía irse durante la cena, así que comencé a empacar sus pertenencias tranquilamente. Ella estaba a mitad de una frase cuando abrí el maletero y arrojé su chaqueta favorita al pavimento. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que yo no estaba bromeando. Era la chaqueta beige, la que siempre usaba cuando quería verse costosa pero natural. La que usaba los fines de semana cuando desaparecía para hacer yoga y regresaba oliendo a una colonia que yo no tenía. 5 minutos antes, se había inclinado sobre el capó del auto y le había dicho a su hermano, podría dejar este matrimonio cuando quiera. No me tientes. Lo dijo como si fuera gracioso, como si nuestra relación fuera algún programa de Netflix que pudiera pausar, retroceder o cancelar cuando se volviera demasiado real.
Su hermano se rió. Yo no lo hice. Ella me miró de reojo y dijo, oh, Dios mío. No seas dramático, Sawyer. Es una broma. Pero aquí está el detalle. No lo era, y ella lo sabía. Yo no dije ni una palabra. Simplemente caminé hacia el auto, abrí el maletero y comencé a sacar su bolso de viaje, luego el estuche de cosméticos y luego la chaqueta. Fue entonces cuando la sonrisa burlona comenzó a desaparecer de su rostro. En serio, dijo ella. ¿Estás haciendo esto frente a mi familia? No respondí. Simplemente tomé su teléfono de la consola central, lo levanté y finalmente dije, Alex sabe que lo llamas una broma. Su rostro cambió. Quiero decir, realmente cambió. Fue como ver un interruptor de luz pasar de la arrogancia al pánico. Ella se abalanzó sobre el teléfono diciendo, dame eso. Demasiado tarde. Yo ya había visto los mensajes, la foto, la estúpida nota de voz de ella susurrando, el próximo fin de semana no puede llegar lo suficientemente rápido. Retrocedí. No grité. No tiré nada. Solo me quedé allí en medio del camino de entrada de sus padres, sosteniendo el teléfono como un pájaro muerto. Su madre salió preguntando qué estaba pasando. Su padre rondaba por detrás, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera el problema. Ella encendió las lágrimas rápidamente. Él está tratando de avergonzarme. Esto es con lo que lidio, sollozó. Ni siquiera pude reírme. Simplemente abrí su maleta, dejé caer el teléfono adentro, la cerré con la cremallera y la rodé hasta el borde del porche. Dijiste que podías irte en cualquier momento, le dije. Felicidades. Este es cualquier momento. Subí al auto. No cerré la puerta de golpe. No arranqué a toda velocidad. Simplemente me alejé. Y sí, lloré en el estacionamiento de Wendy's 10 minutos después. No voy a mentir. Pero eso no fue nada comparado con lo que encontré cuando llegué a casa, porque de vuelta en la casa, en la cama de la habitación de invitados, había algo que se suponía que no debía haber. Y no era solo una prueba de que ella me engañaba. Era algo peor. Algo que nunca podría dejar de ver. Cuando regresé a la casa, ni siquiera estaba pensando con claridad. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer las llaves 2 veces. Abrí la puerta, entré y durante los primeros segundos me quedé allí en el pasillo. Estaba silencioso. Demasiado silencioso. No había olor a perfume, ni el molesto zumbido de su difusor de aceites esenciales. Solo silencio y el débil tic-tac del estúpido reloj de pared con forma de gato que su madre nos dio como regalo de inauguración de la casa. Fui directo a la habitación de invitados. Ni siquiera sé por qué. Instinto, tal vez. O tal vez porque era el único lugar donde ella pensaba que yo nunca miraba. Nunca usábamos esa habitación para nada. Solo como almacenamiento, bolsas de regalos al azar, cajas de basura de las festividades. Pero cuando abrí la puerta, supe de inmediato que algo andaba mal. La cama estaba demasiado perfecta. Ni una sola arruga en el edredón, excepto por una. Un pliegue marcado en el medio, como si alguien se hubiera sentado recientemente en él. En la almohada había una bufanda, no la suya. La recogí. Todavía olía a loción para después de afeitar, y no a la mía. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó cuando noté la pequeña bolsa negra escondida a medias debajo del colchón. La saqué. Adentro había un teléfono desechable. Un teléfono desechable literal. ¿Quién usa eso hoy en día, a menos que esté vendiendo drogas o engañando a su pareja? Lo abrí y se encendió de inmediato. Sin contraseña. Un movimiento audaz. Solo había 4 contactos, sin nombres, solo emojis, una llama, un candado, una cámara y un corazón negro. Abrí los mensajes. Ojalá no lo hubiera hecho. El de la cámara, era Alec. No había duda de ello. Fotos de tarjetas llave de hoteles, selfies en el espejo del baño, sus pies. Sus pies en el tablero de su auto. ¿Quién diablos le toma fotos a sus pies con otro hombre a menos que quiera humillarte a un nivel espiritual?
Y luego vi la aplicación de calendario. Tenía fechas marcadas como si fuera alguna retorcida cuenta regresiva de Adviento. Excepto que en lugar de contar los días para Navidad, era para algún viaje. Un viaje del que nunca me habló. Reservado justo después de nuestro aniversario. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando. Ni siquiera podía llorar. Era demasiado surrealista. Esto no era solo una aventura. Esto era un plan, una ruta de escape. Toda una vida secreta construida dentro de las paredes de mi casa. Fui a su habitación, saqué su maleta de nuevo y esta vez realmente empaqué. No solo ropa, todo. Sus joyas, el cargador de su computadora portátil, el cristal al azar que ella afirmaba que era para el equilibrio. Tiré todo adentro. Incluso arrojé el reloj con forma de gato, para que ella lo mirara fijamente como yo había tenido que hacerlo durante 3 años. Y luego, como un masoquista, abrí su computadora portátil. No debía haberlo hecho. Sé que no debía haberlo hecho, pero lo hice. Había correos electrónicos. Ella tenía una carpeta de correo electrónico literalmente llamada Vida Alternativa de Luna Creciente. ¿Quién nombra algo así a menos que sepa que es una villana? Y ahí fue donde encontré el clavo final, una cadena de correos electrónicos entre ella y Alec. Título, Plan B. En él, ella decía palabra por palabra, si alguna vez se entera, simplemente me haré la víctima. Él llora con facilidad. ¿Funcionará? Fue entonces cuando algo dentro de mí simplemente se apagó. La tristeza, las súplicas, la esperanza de que ella me explicara todo. Todo desapareció. Ella quería salir. Entonces le mostraría cómo se veía realmente la salida. Y todavía ni siquiera había llegado a la mejor parte. Porque mientras ella todavía se hacía la inocente en la casa de sus padres, yo estaba a punto de enviar un mensaje que arruinaría todo lo que ella había construido a mis espaldas. No dormí esa noche, ni siquiera un segundo. Solo me senté en el suelo junto a la maleta medio cerrada, mirando el resplandor de su computadora portátil como si fuera radioactiva. Mi cerebro repetía esa oración una y otra vez, él llora con facilidad. ¿Funcionará? Como si yo fuera solo un patético peón llorón en su pequeño juego. Y tal vez lo era. Tal vez lo había sido. Pero ya no. Alrededor de las 3 de la mañana finalmente me puse de pie. Mis piernas estaban rígidas. Mi pecho se sentía vacío. Pero sabía lo que tenía que hacer. Si ella quería fingir ante el mundo que era la víctima, yo necesitaba adelantarme a ella. No con venganza. Aún no. Solo con la verdad. Verdad fría e innegable. Así que copié todo. Las fotos del teléfono desechable, los correos electrónicos, las notas de voz. Sí, ella realmente se grabó riendo mientras le decía a Alec que dominaba la manipulación como una ciencia. Me enfermó. Subí todo a un disco virtual privado y lo etiqueté, si ella tergiversa la historia, abre esto. Ni siquiera sabía qué haría con eso. Solo necesitaba un salvavidas, algo a lo que aferrarme si llegaba la tormenta. Por la mañana, ella todavía no estaba en casa. Sin mensajes de texto, sin llamadas, solo silencio, como si yo fuera el que necesitaba regresar arrastrándose. Así que me subí al auto y conduje directo a su trabajo. No planeaba hacer un escándalo. Ni siquiera planeaba entrar. Solo quería ver si Alec era real. Y sí, lo era. Él existía. Salió del edificio alrededor de las 10:15 de la mañana. Alto, en forma. Esa arrogancia insoportable que solo ves en tipos que creen que el mundo les debe aplausos por existir. Y justo detrás de él, como un fantasma siguiéndolo, apareció ella, Caris, riendo, sacudiendo su cabello. Sin ninguna preocupación en el mundo. No me acerqué a ellos. Me quedé en el auto. Observé. Y cuando Alec se volvió para despedirse, ella lo besó en la mejilla. Rápido, pero demasiado familiar, demasiado cómodo. No sentí rabia. No sentí que mi corazón se rompiera. Sentí claridad. Como si de repente todo se enfocara de golpe.
Ella no lo sentía. No se estaba escondiendo. Estaba probando, empujando los límites para ver hasta dónde podía llegar antes de que yo me quebrara. Así que conduje a casa de nuevo. Y esta vez, dejé su maleta en el camino de entrada con una nota pegada a ella. 5 palabras, eso era todo. Eres libre, así que vete. 1 hora después, sonó el timbre. No respondí. Observé desde la ventana del piso de arriba cómo ella se quedaba allí, mirando la maleta como si fuera una especie de bomba. Leyó la nota, luego miró a su alrededor como si pensara que le estaban haciendo una broma. Llamó a la puerta 1 vez, 2 veces, y luego gritó, «Sawyer, esto es ridículo». No me moví. Entonces su teléfono vibró. Pude ver cómo lo revisaba. Y fue entonces cuando su rostro cambió por completo porque yo había enviado el primer mensaje. No a ella, a Alec. Y si Caris pensaba que podía controlar las consecuencias, no tenía idea de lo que venía después. Cuando te digo que su rostro se quedó sin color, lo digo en serio. Como si alguien hubiera accionado un interruptor y hubiera sacado cada onza de arrogancia de sus huesos. Se quedó allí congelada, con el teléfono todavía en la mano, los ojos clavados en la pantalla. Ni siquiera volvió a tocar la puerta. Simplemente se dio la vuelta, agarró el asa de su maleta y la arrastró de regreso hacia su auto como un fantasma. No sonreí. No celebré. Solo observé desde detrás de las persianas cómo finalmente comenzaban a mostrarse las grietas. Ese fue el primer dominó. Porque lo que ella no sabía, y lo que Alec definitivamente no sabía, era que yo no había enviado solo un mensaje. Envié 4. 1 a la esposa de Alec, 1 al departamento de recursos humanos de su empresa, 1 a su prima, la misma con la que se rió mientras se burlaba de mí, y 1 a mí mismo, con todo respaldado y con marcas de tiempo en caso de que intentaran hacerse las víctimas más tarde. Todo se estaba desarrollando más rápido de lo que esperaba. La esposa de Alec respondió primero. Un mensaje simple, lo sabía, pero gracias. Ahora tengo pruebas. Juro que esa línea me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Caris haya dicho jamás. Lo sabía. Esa pobre mujer había estado viviendo su propia versión del infierno igual que yo, fingiendo que todo estaba bien porque eso es lo que la gente espera. Alrededor del mediodía, recibí el siguiente golpe. Caris hizo estallar mi teléfono. 15 llamadas seguidas. Sin mensajes de voz, solo pánico. Las ignoré todas. Luego vinieron los mensajes de texto. Caris, Sawyer, ¿qué hiciste? Caris, estás yendo demasiado lejos. Estás arruinando todo. Caris, por favor, hablemos. Solo hablemos. Caris, ¿entiendes lo que has hecho? Caris, estás destruyendo mi carrera. Ese me hizo reír. ¿No estaba preocupada por nosotros, por mí, por nuestro matrimonio? No, siempre se trataba de su imagen, su trabajo, su próximo movimiento. Luego vino el que me dejó helado. Caris, ¿crees que eres el único que tiene trapos sucios? Me recosté en mi silla. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba bromeando? ¿Qué podría tener ella posiblemente? Yo no había hecho nada malo. Había sido aburridamente leal, patéticamente paciente, a menos que ella hubiera estado planeando algo más profundo, algo más oscuro. Y de repente me acordé de la cámara. Hace 2 meses, ella insistió en que consiguiéramos una cámara de seguridad para el hogar solo por seguridad. Ella dijo, te vas durante el día y me gusta saber que no estoy sola. Pero nunca estaba sola. Esa es la parte que se me clavó en el pecho como un vidrio. Abrí la aplicación de la cámara. Ella la había configurado en su computadora portátil, pero yo también tenía la contraseña guardada. No la había revisado en semanas. Nunca tuve una razón. Pero ahora, mis manos sudaban mientras iniciaba sesión. Había docenas de clips. La mayoría eran solo ella entrando y saliendo. Aburrido. Pero luego, uno de un jueves hace 2 semanas, a las 11:32 de la mañana. La cámara estaba colocada en un ángulo ligeramente incorrecto, inclinada hacia el pasillo, no donde la había dejado,
pero aún así captaba el borde de la puerta del dormitorio. Y desde esa rendija, vi movimiento. Dos sombras, la de ella y la de alguien más alto. Avancé el vídeo. A las 11:41 de la mañana, una mano de hombre, se asomó por la puerta, sosteniéndola por la cintura. Ella se rió fuerte, sin filtros, no la risa falsa que me daba a mí, la real, la que solía guardar para las personas a las que quería impresionar. El clip terminó con ella saliendo solo con una camiseta y calcetines, sosteniendo 2 copas de vino a las 11 de la mañana. Así que no estaba loco. No había imaginado nada de eso, pero ahora tenía el vídeo. Y mientras ella se apresuraba a limpiar el desastre, yo me estaba preparando para algo más grande. Porque no solo iba a exponer sus mentiras. Iba a asegurarme de que nunca más tuviera un lugar donde esconderse. Para esa noche, algo había cambiado en ella. Los mensajes de texto dejaron de llegar. No hubo más llamadas, solo un silencio puro y escalofriante. Se sentía antinatural, como el aire antes de una tormenta. Seguí revisando el patio delantero cada hora, esperando a medias que ella apareciera de nuevo, tan dramática como siempre, fingiendo llorar, actuando como si yo hubiera ido demasiado lejos. Pero no lo hizo. Se desvaneció. Y debería haberme sentido aliviado. Pero en cambio, me volví más paranoico. Ese último mensaje, ¿crees que eres el único que tiene trapos sucios? Se repetía en mi cabeza, y comencé a hacerme preguntas que nunca pensé que me haría. ¿Y si ella había preparado algo? ¿Y si había estado planeando esto más tiempo del que me daba cuenta? Revisé todo de nuevo. Textos, fotos antiguas, incluso nuestro calendario compartido. Y ahí fue cuando lo vi. Una entrada recurrente cada tercer jueves etiquetada como cena de clientes. Grupo Keller. Siempre a las 7 de la tarde. Siempre para establecer contactos. Excepto que recordé una de esas noches. Estaba lloviendo. Ella llegó a casa empapada, pero no olía a comida ni a vino ni siquiera a lluvia. Olía a la colonia de él. La misma que encontré en la bufanda en la habitación de invitados. Lo sé porque rocié cada una de las botellas que pude encontrar en una tienda departamental como un maníaco hasta que encontré la coincidencia. Me sentí enfermo. Pero ya ni siquiera era por la infidelidad. Esa parte ya había calado hondo. No, esto era algo más. Esto era estrategia. Ella no solo había cometido un error. Había estado construyendo una vida paralela. Una con un horario creíble, cenas regulares con clientes y el espacio suficiente para mí para que no notara las grietas. Revisé mi correo electrónico a continuación solo para ser minucioso. No esperaba encontrar nada, pero escondido en la carpeta de correo no deseado, enterrado bajo 3 semanas de basura, había un mensaje de una dirección desconocida. Sin nombre, sin asunto. Lo abrí. Todo lo que decía era, ella les dijo que la golpeaste. Cuídate la espalda. Parpadeé. Lo leí de nuevo. Mi cerebro ni siquiera pudo procesarlo al principio, pero luego todo encajó a la vez. Por eso estaba tan tranquila. Por eso el silencio se sentía peligroso, porque estaba construyendo una historia en contra, una trampa. Y luego recordé el moretón. Hace 2 semanas, llegó a casa de una de sus cenas con una marca oscura cerca de las costillas. Le pregunté qué había pasado y me dijo que se resbaló tratando de alcanzar el gabinete superior. Le creí. Incluso me reí y me ofrecí a instalar un taburete. Pero ahora podía ver los hilos. Ella usó eso, lo tergiversó, le dijo al eco tal vez a alguien más que yo lo había hecho. Tal vez incluso se lo dijo a recursos humanos, tal vez incluso a la policía. Mi corazón se cayó al estómago. Me senté en el pasillo, de espaldas a la pared, solo mirando al suelo. Yo no había hecho nada. Ni siquiera había levantado la voz durante las discusiones. Pero si estaba lo suficientemente desesperada, lo suficientemente manipuladora, podía inventar cualquier cosa. ¿Y qué tendría yo para combatir eso? Su palabra contra la mía en el mundo de hoy. Entonces, tomé una decisión. Empaqué lo esencial.
Computadora portátil, documentos, todas las copias de seguridad que había hecho, copias de las grabaciones de la cámara, el teléfono desechable, todo. Lo puse en una bolsa de lona y lo encerré en el maletero. Luego llamé a mi primo Jona. Casi nunca hablábamos. Pero él tenía una cabaña a 3 horas de distancia. Me debía un favor. Sin hacer preguntas. No estaba huyendo. Aún no. Pero necesitaba espacio. Necesitaba seguridad porque esto ya no era solo traición. Era la guerra. Y ella había comenzado a reescribir la historia. Pero yo todavía tenía algo de lo que ella no sabía nada. Algo que olvidó que las cámaras captaron. Y una vez que le mostrara eso a la persona adecuada, sus mentiras no solo se desmoronarían. Colapsarían como una casa hecha de cerillas. No le dije a nadie que me iba. No dejé una nota, no publiqué nada en línea, ni siquiera se lo dije a mi propio hermano. Solo agarré la bolsa de lona, me puse una sudadera con capucha y conduje. No respiré tranquilo hasta que llegué al límite del condado. Cada auto detrás de mí parecía sospechoso. Cada vehículo todoterreno que conducía despacio me hacía mirar por el espejo retrovisor durante demasiado tiempo. Sé cómo suena. Sueno como un loco. Lo entiendo. Pero cuando alguien con quien compartiste la cama comienza a convertir tu vida en una trampa, dejas de asumir que algo es normal. Llegué a la cabaña de Jona justo antes del anochecer. Él estaba fuera de la ciudad como esperaba. La llave todavía estaba pegada detrás de la caja de fusibles, tal como me dijo. El lugar olía a polvo y leña. No me importó. Estaba silencioso. No había timbre, ni rastro de su perfume en el sofá. Ningún eco de su voz en la cocina. Solo silencio. Dejé la bolsa en el sofá, conecté mi computadora portátil y volví directamente a los archivos de imágenes de seguridad. Necesitaba encontrar la pieza que ella olvidó, la parte que no esperaba que yo tuviera. Y lo hice. Fue casi poético. 3 días antes de la cena con el cliente, ella estaba sola en nuestra habitación hablando por altavoz. No sabía que la cámara captaba audio. Debió haber alterado la configuración accidentalmente durante una actualización de programa. Y ahí estaba, su voz clara como el cristal, diciendo, le dije que me resbalé, pero funcionará mejor si se enoja. Solo provócalo hasta que explote. Eso fue todo. Esa sola frase. Estaba tratando de provocarme, de manipularme emocionalmente para que estallara y así ella poder vender la narrativa de la víctima. Mis manos temblaban mientras guardaba el clip y hacía 3 copias de seguridad separadas. Luego lo agregué al disco de si ella tergiversa la historia. Miré esa carpeta. No se sentía como venganza. Se sentía como un seguro. Pero incluso con todo eso, no podía quitarme el pavor del pecho. Habían pasado 2 días de silencio por parte de ella. Sin mensajes de texto nuevos, sin llamadas. Revisé sus redes sociales. Nada. Un silencio absoluto. Pero la esposa de Alec, ella me envió un mensaje de nuevo. Dijo, gracias. Lo dejé. Él todavía está tratando de culparte a ti. Sé lo que ella está haciendo. Están tratando de cambiar la narrativa. Solo ten cuidado. Ella está asustada ahora. Y es peligrosa. Esa última palabra me golpeó fuerte. ¿Peligrosa? Esa no es una palabra que se usa a la ligera. Eso no es está triste o es inestable. Ese es otro nivel. Y de repente, me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era realmente Caris. Pensé que me había casado con alguien frío, tal vez egoísta. Pero no había considerado algo peor. Alguien lo suficientemente calculador como para destruir a las personas solo para marcharse pareciendo la que fue agraviada. Esa noche, alrededor de las 2:17 de la mañana, alguien llamó a la puerta de la cabaña. 3 golpes cortos, luego silencio. No me moví. No respiré. Mi corazón golpeaba en mi pecho como un martillo. No le había dicho a nadie que estaba aquí. Sin sistema de posicionamiento global, sin rastreador.
Había borrado mis datos de ubicación. ¿Cómo? Otro golpe. Agarré mi teléfono. Sin servicio celular. Por supuesto. Revisé la mirilla. Nada. Solo oscuridad. Pero cuando abrí la computadora portátil de nuevo, lo vi. Alguien había intentado acceder a la carpeta compartida. Alguien con una dirección de red de mi ciudad. No fue un ataque informático. Fue un clic en un enlace. Alguien a quien se lo había enviado. Pero el nombre no era uno que reconociera. No era la esposa de Alec. No era recursos humanos. Era nuevo. Fue entonces cuando entendí. Caris no solo estaba tratando de protegerse. Estaba preparando una nueva fase. Y tuve el presentimiento de que ya no se trataba solo del divorcio. No dormí esa noche, ni un solo minuto. Me senté en el suelo de la cabaña con un cuchillo de cocina en una mano y mi computadora portátil brillando en la oscuridad como una especie de salvavidas. Debo haber repetido ese golpe en la puerta en mi cabeza 1000 veces. 3 golpes, luego nada. Ni siquiera pasos. Y la peor parte, cuando finalmente abrí la puerta al amanecer, no había nada allí. Ni huellas en la escarcha, ni huellas de neumáticos, solo un claro vacío y el sonido de mi propia respiración. No tenía sentido. Nadie sabía que estaba aquí. Nadie, ni siquiera mi primo, me había enviado mensajes de texto desde que llegué. Así que, o me estaba volviendo loco, o alguien quería hacerme creer que lo estaba. Abrí la computadora portátil y revisé el historial del enlace nuevamente. Esa dirección de red desconocida no era solo de mi ciudad natal. Hice una búsqueda más profunda. Se rastreó hasta un campus universitario a solo 30 minutos de donde la hermana de Caris daba clases nocturnas. ¿Y adivina que había odiado siempre su hermana de mí? Él es demasiado sensible, dijo una vez, demasiado débil. No es compatible para Caris. Estaban construyendo algo. Una imagen coordinada. Inestabilidad emocional. Aislamiento. Tal vez incluso violencia. Un perfil psicológico completo que podrían usar como arma. Sabía cómo terminaría esto si no actuaba. Dirían que había enloquecido, que había huido, inestable. Que era peligroso, obsesivo, emocionalmente impredecible. Estaban construyendo un rastro de documentos sin haber presentado nunca nada, solo plantando rumores, moldeando la percepción. No tenía pruebas del golpe en la puerta, ni testigos, ni servicio celular, ni cámaras de seguridad tan lejos. Era el lugar perfecto para que alguien me hiciera desaparecer o hiciera que pareciera que había desaparecido por mi cuenta. Empaqué rápido, tiré todo de vuelta en la bolsa, cerré la computadora portátil de golpe y conduje. Sin destino, solo lejos. La grava saltaba detrás de mí mientras aceleraba a fondo a través de los árboles, tratando de convencerme de que no estaba exagerando, pero cada árbol parecía esconder a alguien. Cada curva en el camino se sentía como una trampa. Una hora después, me detuve en una gasolinera con señal. Lo primero que hice fue revisar mi correo electrónico. Había un mensaje nuevo. Sin asunto, sin remitente. Adentro, solo 5 palabras. Te estás desmoronando. Todos lo ven. Eso fue todo. Casi dejó caer el teléfono. Estaba sucediendo. La presión psicológica, el descrédito, hacerme cuestionar mi propia realidad, volverme paranoico. Luego, cuando finalmente colapsará, ellas entrarían en escena como las preocupadas, las inocentes. Me quedé en ese estacionamiento, con los puños apretados tan fuerte que sentí que mis uñas se clavaban en mi palma. Había sido humillado, traicionado, manipulado, y ahora me estaban incriminando por mi propio colapso mental. No más. Conduje de regreso a la ciudad, directo a un abogado. No para el divorcio, todavía no. Para protección. Entré luciendo terrible y le conté todo. Le mostré las pruebas, los correos electrónicos, los mensajes, el teléfono desechable, el audio de la cámara de seguridad. No dijo mucho, solo escuchó. Luego me miró directamente a los ojos y dijo,
necesitas presentar una orden de protección ahora, antes de que ella le dé la vuelta a esto por completo. La presenté ese mismo día. Rápido, silencioso, limpio. Luego hice una copia final del vídeo y se lo envié no a amigos, no a su trabajo, sino a un periodista que conocí en la universidad, un tipo que me debía un favor. Le dije que lo guardara por si acaso. E incluí una última prueba que ella no tenía idea de que había recuperado porque, ¿recuerdas ese teléfono desechable? No solo tenía mensajes de texto. Tenía grabaciones de voz. Una de ellas era de un viaje en auto. Ella no sabía que estaba grabando, pero la voz, su voz, era clara. Si alguna vez quiero arruinarlo, solo diré que me amenazó. ¿A quién crees que le creerán? No lloré cuando lo escuché esta vez. No me sentí enfermo. Me sentí listo porque ahora no solo estaba tratando de sobrevivir a sus mentiras. Iba a terminar con ellas. La audiencia fue silenciosa. Sin gritos, sin dramas, solo yo, mi abogado y Caris sentada al otro lado de la sala como si nada hubiera pasado. Su expresión era serena, tranquila, como si todavía creyera que iba un paso por delante de mí. Incluso tuvo la audacia de usar la misma chaqueta beige que yo había arrojado al pavimento semanas antes. Como si todo esto fuera una negociación de negocios y no los restos de un matrimonio al que ella misma le prendió fuego. El juez preguntó si tenía algo para respaldar mi solicitud. No hablé. Solo deslicé una memoria portátil sobre la mesa. Mis manos ni siquiera temblaron esta vez. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el secretario la conectaba y le daba a reproducir. Su voz llenó la sala clara como el cristal. Si alguna vez quiero arruinarlo, solo diré que me amenazó. ¿A quién crees que le creerán? Nadie se movió. Su abogado se acercó y detuvo el audio. Caris ni siquiera intentó hablar. Sus ojos se clavaron en los míos. No con furia, no con rabia, sino con miedo. Sabía que había perdido. La orden de protección fue concedida de inmediato. Pero más que eso, su plan se rompió como un vaso de vidrio al caer. Recursos Humanos se involucró. Alec renunció. Caris fue puesta en licencia indefinida, en espera de una investigación interna. No celebré. No me regodeé. Simplemente salí del tribunal con un silencio que no había sentido en años. Un silencio pesado, pero limpio. En las semanas que siguieron, sucedió algo extraño. Personas de las que no había sabido nada en una eternidad comenzaron a enviarme mensajes. No solo para chismear, sino para decir que siempre habían sentido que algo andaba mal. Que notaban cómo ella hablaba por encima de mí, cómo tergiversaba las cosas pequeñas. Simplemente no habían dicho nada. No los culpé. Yo tampoco había dicho nada. Había dejado que sucediera durante años, convenciéndome en silencio de que yo era el problema, pero ya no. No me mudé de nuevo a la vieja casa. La vendí. Cada habitación tenía una versión de mí que ya no quería ser. El que se disculpaba, el que dudaba de sí mismo, el tapete de entrada. Usé los pesos para empezar de nuevo. Un pueblo pequeño, un lugar sencillo, sin armarios compartidos, sin teléfonos desechables, sin cámaras ocultas detrás de marcos de fotos. Solo paz. Conseguí un perro. Empecé a cocinar de nuevo, mal pero felizmente. Incluso empecé a hablar con la gente como un humano de nuevo. No como alguien que intenta analizar cada palabra en busca de trampas ocultas. Y sí, eventualmente conocí a alguien. Ninguna gran historia de amor, solo una mujer amable llamada Elise que no juega juegos y no trata la confianza como una moneda de cambio. Caris intentó comunicarse una vez. Un correo electrónico, una sola línea. Tú ganas. No respondí. No porque quisiera tener la última palabra, sino porque no lo necesitaba. No necesitaba ganar. Solo necesitaba finalmente dejar de perderme a mí mismo.